Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sí, estamos enfrentando un mundo de una gran incertidumbre. ¿Y cómo va a ser este mundo, mi querido Luis Miguel? ¿Cuáles van a ser las oportunidades? ¿Cuáles van a ser las amenazas cuando se vaya abriendo la economía de México y la del mundo? Porque México va a competir con el mundo. Y aquí en México, pues muchos vamos a competir contra otros. Es un mundo nuevo, realmente, ¿no? Sí, ahora sí, tenemos varios actores y una cosa que es importante destacar. Pensamos mucho en el gobierno marcando los tiempos, pero yo diría, cuenta mucho la industria y si me apuran, cuenta mucho cómo se ve nuestra apertura desde Estados Unidos. Los sectores que se anuncian hoy es fundamentalmente minería, automotriz y construcción. Construcción es muy relevante por la cantidad de empleos que genera. Cuando vemos la primera fotografía de empleos perdidos, destacan dos sectores en México, turismo y construcción. En buena medida, el abrir la construcción va a permitir, de alguna manera, reactivar este sector que es un enorme generador de empleos, vamos a decir, empleos que en muchos casos son de personal poco calificado. Luego tenemos la apertura de la industria automotriz, que no es ningún secreto, tiene mucho que ver con una exigencia de Estados Unidos, porque simplemente México es el proveedor necesario para una cadena que genera muchísimo valor. La apertura de la industria automotriz está directamente relacionado con lo que se llama la Fábrica de América del Norte. México produce no solo coches, produce autopartes, produce partes fundamentales también en electrónica. Y por último, minería. Minería es un sector muy interesante porque genera mucho valor, pero está en comunidades muy alejadas. Decía yo, esta es la jugada de pizarrón que marca el gobierno, la apertura. Falta ver cómo esta apertura va a aterrizar en las empresas, en las comunidades, y sobre todo cómo va a interactuar con la dinámica de salud. Lo más importante en todos los países en este momento es que la reapertura no genere los riesgos en el sector de salud que siguen vivos. Pero sí lo está generando. Yo veía hoy un mapa de Estados Unidos, Luis Miguel, veía en un mapa, los estados que ya se abrieron, en algunos casos se está yendo entre el 15 y el 50% de más casos, porque ya se abrieron. Está el caso de Corea del Sur, que abrieron, se van para arriba. Alemania, se van para arriba. A ver, contéstame esto. ¿Cuál es la urgencia de abrir la industria automotriz si se calcula que el mercado estadounidense de coches se va a caer entre el 15 y el 22% y los loteros de Estados Unidos están llenos de coches? Hay mucha discusión en Estados Unidos respecto a cuál es el mejor momento de abrir, cuál es la mejor forma de abrir. Un tema que discutimos aquí, pero que se ha discutido mucho, es a Trump le presentaron una versión súper regulada de apertura y dijo no. Dice, esto está muy complicado, necesitamos una apertura que sea muy fácil de ejecutar. Porque a Trump le vale gorro cuánta gente se muera, porque hace un mes decían que si se mantenían las medidas de control, tal vez se morían 60,000. El último estimado es que, como va a Estados Unidos, se van a morir 147,000, más los que no se están contabilizando. A Trump le vale gorro cuánta gente se muera. Hay que aceptarlo. El cuate no tiene corazón. No, y no solo le vale gorro los que mueran en Estados Unidos, sino en cualquier otro lado. El reto para México, yo diría, en términos de oportunidades, que si la cosa sale bien, se reforzaría mucho este vínculo estratégico de la economía industrial mexicana con la de Estados Unidos en un contexto de guerra comercial con China. No hay una receta, yo insisto, el tema de salud va a ser muy complicado implementarlo al interior de cada fábrica. Hombre. Se dice, tienen que rediseñar los procesos de producción para que haya distancia, los procesos de traslado de personal, para que la gente de su casa a la fábrica y de la fábrica a su casa no tenga casi riesgos.
Vamos a ver, porque hoy el gobierno mexicano anunció que que en muy pocos días van a poder hacer todo un análisis de todas las compañías en México de cómo se van a abrir. No sé cómo le van a hacer, pero en fin, Tere, vale. Sí, mira, yo creo que para mí se trata de un falso dilema. Espero poder terminar mi idea. O sea, se trata de un falso dilema entre la reactivación económica y la vida de los seres humanos. Creo que el criterio de Trump es, por ejemplo, Eduardo, tú y yo, pues ya no somos útiles. No, yo sí soy útil, tú No. serás. Tú eres psicóloga, tú no puedes ser ni sustituida por la computadora del año 10,000. Además te voy a decir una cosa, las personas mayores de 60 o de 65 años ya no somos útiles. Ya y nos falta morimos, poco, Tere, nos falta poco. Ay, no, Tere, Sí, son muy y útiles. se mueren los diabéticos, pues tampoco, porque le No, pero cuestan es un hecho lo que dice Tere, porque con la reapertura, muchos de los empleos perdidos, si tienes entre 35 y 40 años, ya no te van a recontratar también. Sí, Eso bueno. ya está viendo en Estados Unidos y lo vamos a ver en México. Sí, Ahora, Tere. a mí me parece que lo primero que se tiene Me falta que poco, hacer Paola. es la vida humana. Y la vida, si tienes vida, puedes pensar, puedes actuar, puedes generar empleo, puedes pedir créditos, puedes sobrevivir. Pero si matas a los seres humanos pensando en la reactivación económica, pues me parece algo discriminatorio y Ahí está el dilema de la apertura. Yo estoy contigo. No, Para que pero veas. la gente A también ver, tiene Paola. que comer. La gente tiene que comer. Pero Y viva. la gente sí no viva. va a morir de hambre. Yo creo Entonces nos que Aquí se morimos trata de Eduardo y yo. sacrificar a algunos para que la mayoría viva yo bien. creo que Bueno, es lo que realmente estoy viendo. el tema está dentro de lo que esperemos que se dé pronto la vacuna, porque sí es cierto que hay un No grupo esperes vulnerable. que se dé pronto, porque Pero no todos se los va a dar expertos pronto. dicen que por lo menos un año, Paola. Sí, que son adultos mayores. ¿Qué va a hacer alguien Espérate, que es y eso es grande? que la vacuna te diabético? da inmunidad, porque no se sabe si te pueda generar inmunidad. Una Por eso, vacuna yo estoy de lleva acuerdo entre con 10 y ustedes. 30 años su desarrollo, y aquí la van a sacar en un año. Suerte. Yo te Estoy voy a de mandar acuerdo con la ustedes. primera vacuna en México se la van a poner a Paola. No, estoy de acuerdo Claro. con ustedes. Primero, los adultos mayores, la gente diabética, la gente con hipertensión, que son los que No, corren no, riesgo. Primero No va por ahí, todos, Paola. Es que es como en los campos de concentración. ¿A quién metían? A los homosexuales, a los discapacitados. No, Tere, esto es No primero solo a los los más chicos. vulnerables. Bueno, A ver, Los más Marco Paz, vulnerables. Pellat. Yo creo que hay dos realidades que se están Calmaste, viviendo. Luis Miguel. Primero es el hecho de que al firmar el Tratado de Libre Comercio y el TECMEC nos hemos inscrito una estrategia global con el bloque de América del Norte y tenemos que cumplir. No tenemos opción o nos desconectamos, quién sabe cuál sea nuestro No futuro. podemos ya desconectar. Y la segunda es que los políticos son pragmáticos. Ellos dicen, de todos modos va a haber muertos, ni modo. Claro. Enfrentemos esa realidad y sigamos avanzando en la economía para que no se nos mueran de hambre. Paola es política, por eso piensa así. Así es. A ver, No Luis pienso Miguel. así, Eduardo. A ver, Luis Miguel. Claro que sí piensa así. Que el reto de salud pública con la economía abierta es mucho más grande y es medición, es supervisión laboral. Yo diría, lo hemos comentado mucho en este espacio, es construir confianza en la política pública, en los datos, en lo que se dice. Me parece que no se hizo toda la tarea completa y literalmente vamos a tener que reparar el coche en marcha. Claro. Pero lo cierto es que no podemos menospreciar lo que significa la presión de Estados Unidos. En Mira, la pocas presión de palabras nos están y la diciendo... presión de mucha gente, Luis Miguel, que tiene que ir a trabajar. Hay que ganar la vida. También hay que entender eso, ¿no? bueno, Pero mientras... creo que en cualquier caso es muy importante lo que dice Tere, está la lógica económica, pero ni siquiera en un momento normal la lógica económica puede prescindir del factor humano, de la importancia de valorar la vida, de valorar la salud. Creo que la gran lección de esta crisis es no podemos pensar que por un lado va la economía y por otro lado va el sistema de salud y la salud pública. Marco. Yo creo que la incapacidad que han tenido las autoridades convirtió esto en un dilema que estoy de acuerdo con Tere que no debería de ser. Salud y economía no debería ser un dilema, pero la incapacidad de dar soluciones lo convirtió en un dilema. Bueno, pues ahí está la cosa. Hoy anunciaron ya el plan de reapertura en la conferencia matutina del presidente. Sí anotaron, como lo acabas de decir, Luis Miguel, que van a darle prioridad a la salud y a la vida.
Lo que no sé es cómo le van a hacer, porque cuando te dicen que en una semana o en 2 ya van a tener garantizados los lugares de trabajo, pues lo dudo mucho. Aquí, si no lo hacen los dueños y los jefes de las empresas, que el gobierno no va a tener la capacidad de supervisarlos. Pero en fin, esto ya es algo decidido. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.